Muy buenos días a todos quienes ya se vincularon a la transmisión de Facebook Live de Cámara de Comercio de Sincelejo y Facturo Colombia. Sean bienvenidos. Vamos a iniciar en un instante nuestra conferencia. Solamente le voy a dar como modo compartir presentación completa para poder iniciar. Antes de iniciar, quisiera pedirle por favor a alguna de las personas que se han vinculado si nos pueden confirmar a través del chat de Facebook y de YouTube que me escuchen correctamente. Por favor, que alguien me pueda escribir como diciéndome sí, escucho correctamente o no, no te escuchas. Sí, hola. ¿Me pueden escribir por favor por el chat indicándome si se escucha correctamente? Ok, por el interno me dicen que sí, que se escucha correctamente. Bueno, muy buenos días a todos. Iniciamos formalmente nuestra charla, factura electrónica, continuidad del negocio en época de aislamiento, realizada por, muchas gracias, me confirman de la cámara aquí por el chat que se escucha correctamente. Realizada, perdón, justamente por la Cámara de Comercio de Sincelejo para todos los empresarios del departamento de Sucre y nos han invitado a nosotros a Facturo Colombia, servicio de facturación electrónica. Mi nombre es Juan Carlos Vargas, yo soy el gerente general de Facturo Colombia y tengo ya cierta experiencia en el tema de facturación electrónica, que es justamente lo que les quiero compartir el día de hoy. Entonces el título de esta charla es Continuidad del negocio en época de aislamiento. Entonces todos sabemos, eso no lo voy a descubrir yo en esta charla, que estamos atravesando una época un poco difícil, sobre todo para el empresario, por todo lo que llegó con el tema de COVID-19, ¿cierto? Entonces, ya estamos estamos en el ojo del huracán, como dicen. Ahora tenemos que mirar cómo salimos. Tenemos que mirar cómo salimos de esto porque lo vamos a hacer. Eso sí se los puedo asegurar. Vamos a salir y vamos a salir fortalecidos. Bueno, entonces, sin más demora, arrancamos la presentación. Bueno, lo primero que quisiera pedirle a todas las personas que se han vinculado a nuestro Facebook Live de Cámara de Comercio de Sincelejo, Facturo Colombia y al YouTube Live de Facturo Colombia es que eliminemos el paradigma. Y esto es a nivel nacional, no crean que solamente en el departamento de Sucre, es a nivel nacional. Tenemos un paradigma de que la factura electrónica es un tema sumamente complejo, que a mí me va a requerir que yo invierta una gran cantidad de dinero, que tenga una gran infraestructura tecnológica, con lo cual pues mucha gente como que dice, no, yo no me meto en eso, porque eso la verdad es que a mí me va a consumir mucho tiempo o me va a consumir muchos recursos. Eso es lo primero que por favor quiero que eliminemos ese paradigma. Factura electrónica es una herramienta muy sencilla de implementar. Aquí hablamos tal vez de minutos o de horas y de que yo puedo arrancar con un presupuesto desde 50,000 pesos para poder arrancar en el tema de factura electrónica. Obviamente de ahí en adelante empiezo a pensar en las necesidades de mi negocio. Digamos, yo estoy hablando de 50,000 pesos para una microempresa, pero pues de ahí en adelante empiezo a pensar en las necesidades de mi negocio. ¿Listo? Y en épocas de coyuntura, pues se vuelve una importantísima aliada de negocio. Ya en el transcurso de lo que vamos a charlar, les voy a contar cómo y por qué se convierte en una aliada de negocio. Voy a hacer un contexto muy rápido porque me contaban de la cámara que ustedes en el departamento de Sucre ya están muy duros en el tema de factura electrónica, ya han tenido muchas charlas, entonces
todo lo que es el tema duro, digamos, de la factura electrónica, de conceptos, normatividad y demás, lo vamos a mencionar, pero lo vamos a mencionar de una manera muy sucinta. Entonces, ¿qué es una factura electrónica? Como repaso, es un documento título-valor, tiene todo lo, normativamente, tiene todas las cualidades de título-valor para soportar transacciones de compra y venta de bienes y servicios. ¿Qué es lo que cambia versus de la factura física? Que ya no se tramita físicamente, sino que se tramita electrónicamente. Es como lo único que cambia de manera importante. ¿Qué características tiene? Pues la primera, que se emite en un formato de XML, eso ya lo han visto seguramente en otras charlas. No me voy a extender, es un formato de código que define la entidad fiscal, que en este caso es la DIAN. Es un formato de código que para nosotros es un tanto ilegible. Si yo me adentro a mirar un XML, muy seguramente no lo voy a entender. Pero la buena noticia es que ustedes no tienen que volverse ingenieros en sistemas ni desarrolladores para poder hacer un formato XML. Para eso ustedes pueden tercerizar esto, la elaboración de ese formato XML en una plataforma de facturación electrónica. Como yo tengo que enviarle esa factura a mi cliente, yo no se la puedo enviar en ese formato XML únicamente, porque pues él no va a entender nada tampoco. Cuando yo entro, eso es un formato de puro código. Entonces yo tengo que enviarle una representación gráfica. La representación gráfica es mucho más parecida a la factura como la conocemos hoy en día. Trae nuestro logo, trae nuestra información de la empresa, trae la información de los productos, quién vende, a quién le está vendiendo, impuestos subtotales, a dónde consignar, etcétera. Esa factura, pues como es más legible, es la que me va a servir a mí como representación gráfica de la factura electrónica, pero debe tener una característica particular, y es que debe tener un código QR o código QR, que es el que se parece, que es como un cuadrado, muy parecido a la huella dactilar. Tampoco tienen ustedes que volverse expertos en armar un código QR o QR. Para eso pueden contratar una solución de factura electrónica que les ayude no solamente a armar el XML, sino a que su representación gráfica venga con su información y que tenga la información del código QR para que cumpla con todo lo que es factura electrónica. La factura electrónica, como es obvio, debe continuar cumpliendo los requisitos del estatuto tributario, identificar claramente quién la hace, a quién se la hace, por qué monto, qué productos, impuestos, etcétera. Todo eso debe continuarse manejando tal cual en factura electrónica. La famosa firma digital o certificado digital, yo más adelante les voy a contar un poquito más a detalle qué es eso. Por ahora, ¿qué les voy a decir? Que es diferente y es una diferencia que quiero hacer desde el momento. La firma digital del certificado digital. La firma digital es la que yo tengo, que a mí me da la Dirección de Impuestos de Aduanas Nacionales, para presentar mis impuestos. Esa es la que yo saco cuando yo, digamos, actualizo mi RUT y hago todos mis trámites en la DIAN. Tengo una firma digital. Con la cual yo firmo mis facturas, que es un certificado digital, es diferente. ¿Qué hace ese certificado digital? Garantiza la integridad de la factura y el no repudio. Pero como les digo, un poquito más adelante les voy a contar con detalle qué es esa vaina de certificado digital, porque yo veo que todo el mundo me habla a mí como empresario del tema del certificado digital, eso qué es y para qué me sirve y cómo lo adquiero. La factura tiene un código CUFE y un código CUDE. Es decir, la factura electrónica tiene un código CUFE que traduce código único de factura electrónica y hagamos de cuenta que es como el número de cédula de la factura. Es un número único que se calcula, es alfanumérico con números y letras, que se calcula para cada factura. ¿Cuál es la buena noticia? Que yo tampoco tengo que calcular eso. Simplemente yo puedo tercerizar ese tema para que otro lo calcule por mí. Y el CUDE, que es lo mismo, pero para las notas, débito y crédito. Recuerden que nota débito y nota crédito es con las cuales afectamos una factura, disminuyendo o aumentando su valor. CUDE traduce código único de documento electrónico. Es lo que traduce el CUDE. Y también es una especie de identificador único para las notas. ¿Cuál es la gran diferencia entre factura electrónica y factura física? Que la factura electrónica se está yendo en línea a la DIAN, con todas las consecuencias que esto tiene. ¿Listo?
La factura electrónica tiene unos aspectos generales. ¿Por qué se implementa? Primero, es un elemento de control fiscal y de recaudo de la entidad fiscal, es decir, de la DIAN. La DIAN ha mejorado de manera importante, por ejemplo, en el año 2019, todo su recaudo gracias a la factura electrónica, porque pues con la factura electrónica ya lo que se hace es garantizar que todos los ingresos se reconocen. Segundo, hay un tema de digitalización de documentos y procesos. Ustedes saben que el Ministerio de las TICs lleva una iniciativa muy importante en Colombia desde hace tiempo de digitalizar todos los procesos y todos los documentos que existen en el país, de hacer una migración de los procesos que hoy son físicos a procesos digitales. Estamos en esa transición. Desafortunadamente llega esta pandemia y nos obliga a poner el pie en el acelerador en esa transformación. Digo desafortunadamente porque no es el escenario ideal. Nosotros debimos haber hecho eso de una manera autónoma, no porque nos toca. Pero bueno, es en lo que estamos y tenemos que montarnos en ese bus y continuar. Pero pues digamos que factura electrónica es un elemento muy importante dentro de la digitalización de los documentos a nivel general de los documentos que yo tengo como comercio y como mercado y de los procesos, porque la factura electrónica me ayuda a digitalizar procesos también. Voy a hacer un aparte muy importante que hacemos nosotros en todas nuestras charlas, que no es factura electrónica, porque ya factura electrónica sabemos qué es, pero voy a hacer una aclaración muy sucinta de que no es factura electrónica. Uno, la factura digital, es decir, coger mi factura física, escanearla y enviársela a mi cliente por correo electrónico. Eso no es factura electrónica, eso es una factura digital. O tener un software contable y simplemente hacer una factura y desde ahí enviársela a mi cliente sin que haya pasado por la DIAN. Eso no es una factura electrónica, es una factura digital y es diferente. Bueno, ¿por qué hago la claridad? De todos estos casos la voy a hacer porque son casos que ya nos han pasado, de gente que nos dice, es que yo ya estoy haciendo factura electrónica porque hago esto. Por eso empezamos a hacer la claridad. Segundo, la factura física. La factura física per se solita no es factura electrónica. Simplemente es un documento, tal vez un millar de facturas o las que yo necesite que mande a imprimir con un tipógrafo o un litógrafo, con una autorización previa, claro está, y que yo empiezo a utilizar en mi negocio, en mi empresa. Y viene numerada y de la número 1 a la número 1000, por decir cualquier cosa, y entonces yo cada vez que mi cliente me compra, le diligencio la factura y se la entrego. Esa por ella solita no es factura electrónica. La boleta o tirilla. Cuando nosotros vamos a mercar, creo que es el mejor ejemplo. Nos dan una tirilla de lo que nosotros compramos en esa gran superficie. Funciona para restaurantes, funciona para cines, funciona para cualquier establecimiento donde me den tirilla o boleta de tirilla. Eso hoy no es factura electrónica. La mayoría de esas transacciones se mueven por un sistema que se llama POS o Point of Sale o punto de venta, que es diferente a la factura electrónica y que de hecho me empata con el siguiente punto. Es un documento equivalente a la factura. Sabrán que así como existe la factura, hay una serie de documentos que son equivalentes a ella. El POS, los tiquetes aéreos, los tiquetes de transporte, los extractos bancarios, etcétera. Son 12 documentos que son equivalentes a la factura. Tampoco son factura electrónica hoy. Hoy no son factura electrónica. Y ya más adelantico les voy a contar también de eso. A medida, pues, para que vayamos llevando como el ritmo de la presentación. Y el tercer aspecto general importante de la factura electrónica. ¿Por qué tengo que implementar eso? O sea, ya sé por qué la implementó la DIAN. Y ya sé por qué se implementó en Colombia. Y que tampoco es un invento de la DIAN, porque esto, digamos que Colombia, desafortunadamente, fue el primer país en Latinoamérica que arrancó a hablar de factura electrónica. Eso fue por allá en el año 2007 que la formalizó. Hoy día, somos de los países más rezagados en la región en implementar factura electrónica. Chile y México, por nombrar algunos, nos llevan ya una diferencia importante en años de implementación de la factura electrónica. Entonces, pues digamos que ahí hago la claridad que no es un invento de la DIAN ni del gobierno nacional, sino es una necesidad también, tanto a nivel tributario como a nivel de mercado. Ahora bien, vuelvo, ¿por qué hay que implementar eso? Ya sé por qué la DIAN y el gobierno nacional van a implementar factura electrónica, pero para mí como empresario, ¿por qué la tengo que implementar?
Primero, y la quisimos poner de primeras, fuera del tema normativo, tiene un modelo muy amplio de beneficios para el empresario y para el profesional independiente obligado a facturar, porque es que no es solamente para empresas. Algunas personas naturales van a tener que implementar factura electrónica. Y tiene un amplio modelo de beneficios que enseguida vamos a detallar. Segundo, obviamente, hay una obligatoriedad legal. Entonces, está la DIAN diciéndonos, bueno, hay que montarnos en factura electrónica, porque es que lo quisimos hacer voluntario desde el 2007, pero la gente no se montó. Entonces, desde el 2015, que se identificó que la gente no, bajo el modelo voluntario no lo había querido hacer, pues ya empezó con el tema normativo. Tercero, un modelo de obligatoriedad comercial. Y es que resulta que entre las empresas que van empezando a entrar a factura electrónica, ya empiezan a sus proveedores a pedirles la factura electrónica. Y yo también como facturador ya sé cómo funciona la factura electrónica y a mis clientes se las empiezo a pedir. Entonces se empieza a generar como una cadena de valor donde yo como cliente y proveedor, que ya entré a factura electrónica, empiezo a mis clientes y a mis proveedores también a pedírsela. Entonces, como cliente para poder soportar mis costos y gastos, y perdón, como cliente para poder soportar la compra que estoy haciendo y como proveedor para facilitar mi labor de facturación. ¿Sí? Entonces tiene varios aspectos allí que empiezan a jugar para que comercialmente yo, cuando empiezo a entrar en factura electrónica, empiece a pedirla. Como ustedes saben, en Colombia ya hay más de 100.000 empresas facturando electrónicamente. Esas 100.000 empresas empiezan a hacer un modelo repetidor con sus clientes y sus proveedores de solicitarle la factura electrónica. Por eso se vuelve también un elemento comercial que me ayuda a impulsar la venta incluso. Y el cuarto aspecto, que lastimosamente hay que resaltarlo, es el aislamiento obligatorio. Ese aislamiento obligatorio que nos obliga a todos a quedarnos en casa, y perdón la redundancia, nos fuerza a pensar en implementar herramientas digitales que nos permitan garantizar el trabajo o la continuidad de nuestros negocios en la medida de lo posible. Como cuáles, e-commerce, factura electrónica, herramientas de trabajo colaborativo, herramientas de trabajo digital o de conexión, etcétera. ¿Listo? Perdón, voy a ir haciendo unos paneos aleatorios por nuestras cuentas de Facebook y de YouTube para verificar si de pronto hay alguien con alguna inquietud. En este momento estoy revisando nuestro YouTube Live, veo que no tenemos dudas o inquietudes. Y en nuestro Facebook Live tampoco. Ah, perdón, en YouTube creo que sí hay algo. Perdón, nos dice la señora Ruth Pachón, para ir resolviendo de una vez. Soy del régimen simplificado, no he facturado hasta el momento cantidades, pero quiero entender cómo es el inicio. ¿Qué persona natural debe facturar? Bueno, señora Ruth, justamente esto está dentro de la temática que vamos a desarrollar. Si quiere más adelantico, cuando toquemos el tema, con muchísimo gusto le vamos a aclarar. Vamos a tratar de hacerlo ágil para poder empezar a responder todas esas preguntitas que van saliendo. Lo primero que le voy a decir a la señora Ruth es que el régimen simplificado ya no existe. Ahora se llama régimen no responsable de IVA. Muy bien. Primero, beneficios de implementar factura electrónica. Entonces, a mí como empresario, ¿eso en qué me sirve? Y digo a mí como empresario porque también somos empresarios. ¿En qué nos sirve implementar factura electrónica? Aparte de que es obligatorio, sí. ¿En qué nos sirve? Primero, nos elimina los riesgos del delivery y envío de las facturas. Clarísimo. ¿Y qué riesgos tengo yo ahí? Los tiempos de envío, cuando son en mi ciudad o de ciudad a ciudad, que son muchos más. Promedio, lo que yo me demoro radicando una factura en mi ciudad, de 1 a 3 días. En promedio. Yo me puedo demorar menos, seguramente. Pero en promedio me demoro entre 1 y 3 días. Y cuando son de ciudad a ciudad, cuando yo desde Tolú estoy vendiendo a Bogotá, se puede demorar entre 3 y 5 días la, la radicación de mi factura.
Eso es primero el tiempo. Segundo, errores en la entrega. ¿Qué pasa cuando la persona que trabaja como mensajero en la compañía o la compañía de courier o la tía o la sobrina o quien nos hace el favor de llevar la factura se equivoca en la entrega? Se la entregó o a la persona que no era, o en la casa que no era, o en la oficina que no era, o en la empresa que no era. Todos los que hemos facturado sabemos que esto es un error que se presenta. Esto pasa, los errores en la entrega suceden. ¿Y esto qué trae consigo? Que muchas veces yo me doy cuenta 15 días después, 3 semanas después, un mes después, ¿y qué nos toca? Cambiar la factura. ¿Por qué? Por el tema de la fecha de recepción de mi cliente. Entonces, ahí es donde yo tengo el problema del error en la entrega. Y tengo ahí un riesgo que estoy disminuyendo drásticamente con factura electrónica. La pérdida de los documentos. Está bien cuando hay una equivocación en la entrega y a mí me lo devuelven. Listo. De pronto yo logro salvar la situación y volvérsela a radicar a mi cliente físicamente el mismo mes. Pero cuando se pierde y dura 1, 2, 3, 4 meses perdida la factura y perdida se quedó. Entonces, factura electrónica nos mitiga ese riesgo porque lo que yo hago cuando voy a facturar electrónicamente es que acuerdo con mi cliente una dirección de correo electrónico. La factura se va, pero esa factura antes de irse a él se va a la DIAN y la DIAN la aprueba. Me le da como el visto bueno esa factura. Y luego sí viene y se va para mi cliente. Entonces, a mi cliente le está llegando un correo que él mismo me está dando, que es electrónico y que lo puede ver desde su casa si quiere, sin necesidad de salir y sin necesidad de que yo salga tampoco. Pero aparte de eso, va a quedar en un repositorio en la DIAN. Esa factura va a quedar en un repositorio en la DIAN. Y si mi cliente me dice, ay, es que no la recibí, no hay ningún problema. Yo oprimo un botón y usted ya la tiene nuevamente. No es que tengo que ir a buscarla, que la guía, que no. No, no la tengo, listo, perfecto. Oprimo un botón y usted ya la tiene nuevamente su factura. ¿Cuánto me demoro? Pues lo que yo me demoré haciendo el seguimiento. Si yo desde el mismo día garantizo que le llegó su factura, listo, perfecto, no hay ningún problema. Ahora, el cliente tiene para dar opción de aceptar o rechazar la factura, que es la otra. Ese es otro mecanismo de control que yo voy a tener allí. Que me lleva al siguiente beneficio. Formaliza las relaciones de negocio. Cuando yo trato con un facturador electrónico, cuando yo hago negocios con un facturador electrónico, tengo mucha más confiabilidad y mucha más seguridad en las transacciones. Porque yo sé que quien está haciendo esa factura, quien me está haciendo esa factura a mí, ha pasado por un proceso de habilitación ante la DIAN. El que va a hacer factura electrónica tiene que habilitarse ante la DIAN. Entonces, a mí sí me da mucha más confianza entrar a hacer una transacción con alguien que haga factura electrónica. Es un tema absolutamente lógico de mercado y que le da confianza a mis clientes. Segundo, me da la entrada a un ciclo completamente digital. Eso es lo que necesitamos en este momento. Entrar al ciclo digital de comercio. Vender, comprar y facturar digitalmente, electrónicamente. Eso es lo que necesitamos. ¿Para qué? Para no tener que salir de nuestras casas más de lo necesario. ¿Yo para qué voy a mandar a la persona de facturación para la empresa, a la oficina? A que se siente, a que se traslade en el bus, a que vaya y se siente en la empresa, a que comparta con otras personas de otras oficinas, si comparto oficina, por ejemplo. Si yo, por ejemplo, la labor de facturación se la puedo encomendar desde la casa. Entonces, me da una entrada a un ciclo completamente digital y nos ayuda a cambiar la manera de trabajar. Y como decía, digamos, nos mejora el proceso de erradicación, porque ya la erradicación es mucho más eficiente, pero también internamente de revisión, aceptación y causación de las facturas. Porque entra a jugar, por ejemplo, el tema de la aceptación tácita. Y es que resulta que yo tengo, desde que radico la factura a mi cliente tiene 3 días. Desde que él recibió la factura a satisfacción, tiene 3 días para hacer la revisión. Si no, normativamente yo puedo aplicar algo que se llama aceptación tácita. Ahora, eso es un tema de negocio. Obviamente eso es un tema de negocio. No quiere decir que yo a todos mis clientes les voy a aplicar aceptación tácita, pero lo puedo hacer. Yo normativamente estoy facultado para hacerlo. Ahora, como si yo tengo un cliente con el que llevo años trabajando y confío en él y yo empecé a hacer factura electrónica y el hombre o la empresa se me demoró 15 días en aceptarme la factura, pues yo de pronto no le voy a aplicar la aceptación tácita. ¿Sí? De pronto se la aplico a alguien como más reciente, a alguien que yo no conozca bien.
pero es una herramienta legal que tengo. ¿Qué es la aceptación tácita? Que la factura se dé por aceptada, y perdón la redundancia, tácitamente después de 3 días si no hay comentarios. ¿Eso qué efecto tiene? Uno que va a comentar a continuación, que por ejemplo es el tema del factoring, poder comercializar las facturas, compra, venta de facturas. Si yo tengo una factura con una aceptación tácita, yo podría ir a venderla para recuperar la liquidez. La factura electrónica nos dinamiza las transacciones. Entonces, ya hablamos que reduce los tiempos de entrega de la factura de días a minutos. Promedio, ¿yo cuánto me demoro desde que me siento a hacer una factura electrónica hasta que mi cliente la tiene en su buzón? 5 minutos. Es lo que más o menos me demoro. Promedio. Me puedo demorar más, me puedo demorar menos, dependiendo qué tan extensa vaya a ser mi factura. Pero promedio son 5 minutos. Segundo, permite realizar financiación de capital a través de operaciones como factoring. Cuando esto se regule por parte de la DIAN, que ya se está empezando a regular con un proyecto de resolución que hay por ahí en trámite, va a haber una plataforma de la DIAN que va a llevar el registro de las facturas aceptadas y no aceptadas en el mercado. ¿Qué vamos a poder hacer? A través de entidades financieras avaladas por la DIAN, compra y venta de facturas, como si fuese, comillas, la bolsa de valores, pero una bolsa de valores de títulos electrónicos o facturas electrónicas. Más o menos es como lo que se quiere llevar a cabo. Entonces, yo como empresario, ¿qué puedo hacer ahí? Si tengo una factura que me van a pagar a 120 días y tengo el visto bueno del cliente, pues yo simplemente me voy a los 30 días o a los 15 días y con una tasa de descuento vendo mi factura. Entonces, si vale 100 millones de pesos, me dan 98, pero tengo la plata hoy. Eso se va a poder hacer. Nos permite como empresarios y como profesionales tener información en línea. Eso es importantísimo. Yo ya no tengo que esperar al final de mes para saber cuánto vendí. Simplemente a hoy, 23 de abril, yo puedo sacar un informe que me deje extraer mi solución de facturación electrónica y sé cuánto vendí. Y yo eso lo puedo mirar contra presupuesto y le digo a mi fuerza comercial, oigan señores, nos falta tanto para la meta. Eso es poder. Ustedes saben que en el mundo de hoy el conocimiento y la información en línea es poder para el empresario. Y nos permite agilizar reportes ante la entidad fiscal, como la devolución de impuestos. Pero claro, si ya la DIAN tiene toda la información de antemano de todo lo que yo estoy haciendo, porque yo cada vez que hago una venta le transmito en línea mi factura, ya para él cuando yo le pase mi reporte o mi presentación de impuestos va a ser mucho más fácil cotejar que lo que yo le estoy pasando coincida con lo que él tiene. Y ya no tiene que ir a auscultar él allá dentro de toda la información que tiene a ver si lo que yo le estoy presentando es real o no. Entonces eso va a agilizar mucho los reportes de información ante la entidad fiscal y todos los beneficios que eso puede tener. Bueno, este tiene capítulo aparte y es el ahorro en costos y en reducción de reprocesos. Cuando yo entro en factura electrónica, me empiezo a ahorrar, uno, el almacenamiento físico. Créanme, desde tener acetas hasta tener bodegas llenas de facturas, es un costo para la empresa. Lo que pasa es que uno no lo ve, es un costo hundido. Esos costos que uno no ve, que uno dice, ay, no, eso va en costos varios o en costos administrativos, eso es plata. Lo que pasa es que uno no la está cuantificando. Entonces, de ese costo nos vamos a olvidar. Que sí tenemos que tener en cuenta el almacenamiento digital, porque es que, bien sea física o digital o electrónica la factura, yo debo conservarla por 5 años como mínimo. Entonces, vamos pensando en eso. Pero el almacenamiento físico, ese costo prácticamente se va a acabar. Dos, el delivery, la mensajería. Al enviar menos facturas, pues yo dejo de gastar plata en envío de facturas. Ahora, si es que yo soy quien radica las facturas, pues la gasolina del carro, el mantenimiento del carro, es lo que yo me empiezo a ahorrar. Mensaje, que siempre damos en nuestras charlas. No es que vamos a correr a despedir al mensajero. ¿Qué recomendamos nosotros? Si yo ya tengo un mensajero dentro de la nómina y le estoy pagando, pues yo lo que hago es a esa persona ponerla a generar valor de otra manera. ¿Qué pasa si a ese señor al mensajero le gustan las ventas? ¿Qué pasa si al mensajero le gusta la parte técnica? Incluso lo puedo poner a que me maneje la plataforma. Es cómo generamos valor y cómo utilizamos mejor los recursos que tenemos. Pero definitivamente va a ser un costo que nos vamos a ahorrar, el tema de la mensajería. Los suministros.
El papel, obviamente. ¿Voy a imprimir facturas? Posiblemente sí, algunas, mientras todos mis clientes son obligados a recibirme factura electrónica. Posiblemente a algunos les voy a imprimir hoy factura, pero créanme que la impresión de factura electrónica, desde que uno arranca, se reduce por lo menos un 50%. No es solamente papel, es la impresora, la tinta, el mantenimiento de la impresora, etcétera. Este es muy bonito y la gente, pues digamos, la mayoría de la gente casi no lo toma en cuenta. El costo financiero. ¿Qué pasa cuando yo radico mis facturas? Y a mí, por tener un procedimiento en factura física, la factura se pierde o se extravía en la empresa. Y después de un mes o 2 meses me dicen, ay, mira, qué pena, es que se extravió, por favor, cámbiamelo. Yo por conservar mi cliente lo hago, posiblemente le cambio la factura. Pero ¿qué está pasando con el recaudo? A mí se me está alargando el recaudo, porque es que ya no voy a radicar, ya no voy a recibir el recaudo a los 30 o 60 días que esperaba recibirlo, sino ya lo recibo por allá a los 90 o 120. Pero los costos fijos a mí sí me corren. Entonces yo tengo que seguir pagando la nómina, tengo que seguir pagando los arrendamientos, tengo que seguir pagando los servicios, etcétera. ¿Yo qué hago para eso? Crédito, casi siempre. Entonces, o al empresario amigo, o al banco, o bueno, a quien fuere, yo le pido o sobregiro la cuenta corriente. Yo lo que hago es tomar un dinero para cubrir esos costos fijos mientras se cumple mi plazo de pago, pero estoy pagando unos intereses. Factura electrónica como me ayuda a formalizar el proceso de erradicación de las facturas, pues ¿qué hace? Que yo tenga que pagar menos intereses, pago menos deuda, pago menos valor del dinero en el tiempo. Y eso pues yo lo puedo orientar a otras cosas. Dejo de pagar intereses y esa plata yo la reoriento a otras cosas. Y por último, los errores y reprocesos, pero ya procesos a nivel manual. Es decir, ya yo no tengo que estar otra vez, haga la factura, vuelva y envíesela, mande al mensajero a recoger la factura ya para que me la devuelvan. Ya eso se acaba. O anule la factura, o vaya donde el tipógrafo, el litógrafo a pedirle que me imprima las facturas, vaya otra vez el otro día por las facturas. Ya esto prácticamente esos costos se empiezan a eliminar. Y no solo los costos, sino esas cargas administrativas se empiezan a eliminar de manera importante. ¿Listo? Voy a hacer una nueva pasada por Facebook. Muy bien. Y por YouTube. Bueno, Freddy Villadiego nos dice algo muy importante acá. Dentro del tema de eliminar los costos y los beneficios de factura electrónica, y es el tema del medio ambiente. Y es importantísimo también eso. O sea, si yo dejo de depredar los recursos naturales, pues obviamente se va apoyando al planeta. ¿Cómo dejo de depredar los recursos naturales? Pues consumiendo menos papel. Dejo de consumir papel. No me he olvidado la pregunta de la señora Ruth Pachón. En un instante la vamos a resolver. Muy bien. A lo que vimos. Ese tema de factura electrónica a mí cómo me ayuda en tiempos de aislamiento como empresario. ¿Cierto? Eso a mí cómo me ayuda. ¿Cómo puedo hacer eso? Hagámoslo práctico. ¿Cómo me ayuda esto a mí? Y vamos a pasar la factura electrónica al tablero. Por eso está ese tablero allí de fondo. Primero, la factura electrónica se hace parte integral del comercio digital. Con la situación que tenemos actualmente, ustedes saben que tenemos que recurrir a plataformas y a servicios de comercio digital para poder seguir vendiendo, para poder seguir de alguna manera subsistiendo y generando ingresos para mi empresa. El comercio digital es que yo pueda poner mis productos en una plataforma X, que ahí, por ejemplo, aprovecho para contarles que creo que el gobierno nacional va a sacar una plataforma en estos días que se llama Yo me quedo en mi negocio, que va a ser gratuita y que va a ayudar a las compañías a que puedan comercializar sus productos o ponerlos allí como una especie de vitrina digital para poderlos vender a potenciales compradores en Colombia y en el exterior. Entonces el comercio digital es muy importante y qué mejor que yo le pueda vender a mi cliente a través de una tienda virtual o a través de una plataforma virtual y yo le remate haciéndole la factura electrónica.
Entonces ya no tengo que preocuparme por la factura, simplemente le vendí, él entró, me compró, de pronto el tema logístico, si lo manejo es lo que yo tengo que preocuparme, de que se siga manejando físicamente, porque pues obviamente yo no puedo enviar una carga de guanábanas por comercio digital, ¿no? Pero la transacción sí la puedo hacer y la remato con la factura electrónica. Entonces yo hago la transacción digitalmente y le remato haciendo la factura electrónica. Y más aún que es una factura electrónica que ya está yendo a la DIAN. Entonces genera confianza para el cliente y a mí me ayuda a agilizar todo el tema de impuestos. Entonces, la primera es factura electrónica como parte del comercio digital. Uno solo, comercio digital, lo remato con factura electrónica. Dos, conexión con el mundo. Dentro de todo lo malo hay que ver lo bueno. Y justamente leía hace unos días una charla de empresarios donde decían, se ha aumentado la demanda de algunos bienes y servicios de otros países del mundo, que de pronto se están desabasteciendo de algunos bienes y empiezan a requerirlo de países productores. Nosotros somos productores de bienes y servicios, más que compradores. Entonces, pues qué bueno que nos abra esa puerta. Y la factura electrónica, ahí entra a jugar porque la factura de exportación debe ser electrónica. Entonces, eso me facilita poderle enviar la factura a mi cliente. Claro, tengo que fijarme que mi factura electrónica tenga idioma español, inglés, por ejemplo, porque si yo voy a vender a Japón, allá no me van a recibir la factura en español. Idioma español, inglés, que me deje manejar múltiples monedas, que me deje manejar Incoterms, que son los términos de entrega de las mercancías. Entonces, es si yo la dejo aquí en mi puerto o si dejo en el puerto de la persona que me va a comprar cuando son mercancías, ese tipo de cosas. Pero entonces la factura electrónica es una herramienta que me facilita cuando yo estoy haciendo negociación con alguien en el extranjero, decirle, no, mira, no te preocupes. La factura electrónica, perdón, la factura yo te la puedo hacer electrónicamente. Tú dame un correo electrónico al que te tenga que llegar. La genero desde mi casa y te llega a ti, así estés en Singapur, porque te va a llegar. No tengo necesidad de irme hasta la empresa, imprimir la factura y a yo no sé qué, no. Electrónicamente. Miro los aspectos que les acabo de mencionar, que debo tener en cuenta cuando vaya a facturar exportación, y se me vuelve una traba menos, se me vuelve un problema menos cuando yo voy a vender afuera del país. Vuelvo y repito, también le estoy reportando en línea a la DIAN. Entonces es un segundo aspecto en el que la factura electrónica me aporta, porque me quita un problema cuando voy a vender fuera del país. Para los que han exportado, ustedes saben que esto a veces es complejo. Tercer punto, ya no hablemos solamente de que la DIAN se beneficia. Yo también me beneficio como contribuyente. Mi contador se beneficia. ¿Por qué? Porque hay unos beneficios tributarios. Ejemplo, entrada al régimen simple. Y ahí empiezo un poquito a responder la pregunta de la señora Ruth que nos hizo hace rato. El régimen simplificado ya no existe. Fue sustituido por el no responsable de IVA. Pero a cambio nació una figura que se llama régimen simple, que lo que me ayuda justamente es a simplificar la manera en la cual yo tributo a la DIAN. Me sustituye 6 o 7 impuestos del orden nacional y local por uno solo, que está basado en mis ingresos. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo en este momento estoy generando 0 ingresos? ¿Cuál creen que va a ser mi liquidación de mi impuesto de régimen simple? Si es un porcentaje sobre mis ventas, sobre mis ingresos brutos, podría llegar a ser 0. Es un beneficio que tiene el gobierno nacional. Yo les recomiendo que se documenten sobre el tema de régimen simple. ¿Cuál es uno de los requisitos para hacer régimen simple? Factura electrónica. ¿Por qué? Porque la DIAN necesita tener la trazabilidad de qué es lo que yo estoy vendiendo como régimen simple. Ahora, como régimen simple yo puedo acceder siendo empresario, siendo profesional independiente, siendo responsable o no responsable de IVA. El régimen simple no me ata a que yo me pueda, bueno, sí, obviamente tiene unas condiciones para poderse vincular, pero digamos que es un modelo voluntario que está accesible al público desde que genera impuestos. Entonces, yo les recomendaría que se documentaran y factura electrónica permite acceder a ese beneficio tributario, como es el régimen simple. Otro, los días sin IVA.
Yo les aseguro algo, cuando todo esto se empiece a normalizar, Dios quiera, por allá después de mitad de año, ustedes saben que por ley de crecimiento empresarial van a haber 3 días en los que se va a poder vender sin IVA para mover el comercio. ¿Cómo creen que se deben hacer esas operaciones? Y esto ya está tanto en la ley de crecimiento como en el decreto 358 de 2020, a través de factura electrónica. Entonces, factura electrónica es una puerta que me abre también, me da entrada a ese beneficio tributario. Listo, yo tengo un día en el que le puedo vender a mis clientes sin IVA y yo le pongo la publicidad grande. Compre aquí sin IVA el día de hoy, día sin IVA decretado por el gobierno nacional, no sé. ¿Por qué? Porque yo tengo la factura electrónica y yo le digo a mi cliente, venga tranquilo, compre acá, que yo cumplo con lo que el gobierno nacional le está estipulando para poderle vender sin IVA el día de hoy. Las devoluciones de impuestos. Más del 85% de facturas electrónicas que yo reporte a la DIAN como deducibles de costos y gastos, ¿qué me dan? O me pueden dar devolución automática de impuestos. Que yo no tenga que ir a pedir mi devolución de impuestos siquiera. Esto es muy importante. Primero, porque ustedes saben que una devolución de impuestos, bueno, excluyendo las medidas tomadas durante la contingencia, podía demorarse hasta 6 meses. Y lo otro es que, y es una realidad, así yo no esté haciendo nada malo, hay personas que le tienen susto a ir a pedir las devoluciones de los impuestos, no les gusta, les da como cosita, porque creen que después se va a devolver la DIAN con una lupa de este tamaño a revisarme la empresa. Entonces, a los contadores y a los empresarios hay veces les da cosa pedir las devoluciones de impuestos, sobre todo cuando exportan. Cuando yo exporto, se generan muchas devoluciones de impuestos porque yo vendo sin IVA, pero aquí sí estoy comprando mis insumos con IVA. Eso tendría que darme a mí devoluciones de impuestos. O sea, me mejora mi flujo de cajas, plata que la DIAN me tiene que dar a mí, pero a mí me da cosa hacerlo. Entonces, la factura electrónica, ¿qué hace? Pues que de alguna manera me empieza a automatizar ese proceso. Yo no tengo ya que preocuparme casi por eso. De pronto hacer la solicitud, sí, pero si la DIAN ya tiene mis facturas electrónicas de lo que yo he comprado y lo que yo he vendido, él ya puede ser autónomo de decirme, oiga, usted me tiene que pagar o oiga, yo le tengo que devolver. Esos y algunos otros más beneficios tributarios los tiene la factura electrónica para el empresario. El tener factura electrónica habilita que yo pueda acceder a esos beneficios. Para muchos de nosotros, y les voy a confesar que hasta para mí, cuando estábamos preparando con el equipo la presentación, decíamos, carajo, de tener que estar poniendo esto, la bioseguridad. ¿Qué pasa? Ustedes saben que, bueno, con todo lo que ha pasado, la pandemia, vamos a empezar, o el gobierno nacional va a empezar a reanudar la economía de manera paulatina. No todo el mundo va a salir al tiempo. Arrancamos ahora, desde el lunes, con la habilitación de los sectores de la construcción y de la manufactura, de industria. ¿Por qué? Porque son necesarios para el país. Pero ustedes creen que esos sectores que van a volver lo van a poder hacer en las mismas condiciones de antes? ¿No van a tener que tener unas condiciones de bioseguridad y de salubridad especiales? ¿Qué va a pasar con el tema de las facturas, por ejemplo? Si yo tenía a mi secretaria sentada en la oficina y si yo tenía un buen volumen de recepción de facturas, tenía a la secretaria sentada todo el día recibiendo paquetes, recibiendo sobres y recibiendo papeles. ¿Por qué manos han pasado esos paquetes, esos sobres y esos papeles? ¿Cómo voy a controlar ese tema? Lo mismo cuando emito mis facturas. Entonces ahí es como yo cuido al otro. Yo emito mi factura y la envío por un courier. Y por más medidas, créanme, que tome la compañía, ¿por cuántas manos pasa esa factura hasta que llegue a mi cliente? ¿Mm? Hasta yo mismo dentro de la empresa. Hago la factura y me fui a radicarla en un bus. ¿Cuántas, ¿Cuántos contactos no tengo yo en el camino de mi empresa hasta la empresa de mi cliente? Entonces van a salir unas normas de bioseguridad que lo que nos van a obligar es a tomar medidas que nos ayuden a mitigar los riesgos de contagio para poder trabajar. Porque vamos a volver a trabajar, eso sí ténganlo por seguro. Pero vamos a tener que hacerlo con unas medidas especiales.
de distanciamiento, de asepsia, de limpieza, etcétera. ¿Qué pasa con mi proceso de facturación? Si yo tengo factura electrónica y yo le digo a mi cliente, el cliente me hace una compra. Ay, pero el tema de la factura, no se preocupe, tranquilo. Yo tengo factura electrónica. Yo se la envío, usted la recibe en su correo. No tengo que ir yo hasta allá y no voy a exponer a nadie de su compañía. ¿Y qué pasa cuando yo recibo facturas? Entonces yo ya le voy a decir a mi cliente, oye, no, a mí envíame la factura, por favor, a mi correo electrónico. Yo no voy a exponer a mi secretaria. A que empiece a recibir paquetes y a que empiece a recibir papeles que no sabemos por cuántas manos han pasado antes de. Y porque eso tiene un efecto multiplicador. ¿Qué pasa si yo cojo la varilla de un bus? ¿Cuántas personas han cogido esa varilla del bus en el día? Y esas personas, ¿cuántas a su vez han cogido otras cosas en el transcurso del día? Entonces, en el tema de bioseguridad, factura electrónica puede ser muy importante y puede ser un factor de tranquilidad para mis clientes y para mis proveedores. Bueno, aquí ya vamos empezando a cerrar. Una Colombia digital. Entonces, factura electrónica nos ayuda a entrar a un ecosistema de Colombia digital, donde yo ya estoy tranquilo de que no tengo que hacer unos procesos manuales, sino que toda mi facturación, en este caso, la estoy haciendo digitalmente. Eso obviamente a mí me ahorra costos. Eso a mí me ahorra costos, me hace más eficiente. Y es una ventaja que yo tengo en el tiempo de aislamiento. Ustedes saben que yo así sean 10.000 pesos que me puedo ahorrar hoy, me sirven. Eso sirve. Ahora, si yo hago un poquito más de facturas, pues mucho más me va a servir. Entonces, el tema de tener una Colombia digital nos ayuda también a ser más eficientes en el tema de costos y en el tema de tiempos también. Porque yo ya tengo que dejar de dedicar tiempo a ir a hacer otra vuelta que yo no quería hacer. Simplemente hago mi factura, 5 minutos ya la tiene mi cliente. Y la hago desde mi casa. Yo no tengo que ir a mi oficina a hacer la factura. Y finalmente, y tal vez el más importante, factura electrónica nos aporta a la continuidad del negocio. Yo puedo seguir vendiéndole a mi cliente y dándole la tranquilidad, no se preocupe, yo le hago la factura hoy mismo. Cerramos el negocio, perfecto, maravilloso. Lo que yo necesito en este momento es cerrar negocios. Hablo como empresario, como todos los empresarios nuestros. Cerrar negocios. Listo, perfecto, cerré mi negocio. Le doy a mi cliente la tranquilidad. Hoy mismo tiene su factura. No se preocupe, tranquilo. Envíeme su RUT por correo electrónico y hoy mismo tiene su factura. Avalada por la DIAN. Hoy mismo la tiene. Y estoy cumpliendo con la normatividad y estoy dándole continuidad a mi negocio. Nosotros mismos, como Facturo Colombia, hemos podido garantizar nuestra continuidad de negocio. Digamos que es una especie de testimonio también. Hemos podido continuar en el negocio de manera virtual. La factura electrónica nos ayudó a que nuestro proceso de venta fuera 100% virtual. Yo no necesito ir hasta las instalaciones de mi cliente a nada. Entonces nos ha ayudado a tener continuidad del negocio. Y eso es lo que le puede aportar factura electrónica a ustedes también, señores empresarios. Perdón, me doy nuevamente una vuelta por Facebook. Y vamos a ir nuevamente también a YouTube. Bueno, no me he olvidado de la señora Ruth. Pacho, si está toda conectada, en un instante le vamos a resolver tus inquietudes porque vamos a hablar justamente de la parte normativa. Vamos a hacer ese repaso. Perdón. Listo. ¿Qué normatividad está vigente? Listo, entonces, decreto 358 del 2020, creo que ustedes ya lo conocen. Muy sucintamente, nos determina qué sujetos y qué operaciones son obligadas a emitir factura. Nos habla de los documentos equivalentes, aquellos 12 que yo les mencioné hace un rato, y nos habla que ellos van a tener que ser electrónicos a más tardar el 30 de junio del próximo año. Cuando yo les hablaba que el documento equivalente no era factura, por ahora es por eso. No necesariamente va a ser igual a la factura electrónica, eso lo va a determinar la DIAN cómo va a operar. ¿Qué les podría decir? Que yo creo que va a ser muy similar. Para el POS, para los tiquetes aéreos, para los tiquetes de pasajeros, para los extractos bancarios, para los juegos de azar, como chances, loterías, para los casinos, para las operaciones de la bolsa agropecuaria, por ejemplo, si yo comercio
el tema del ganado en bolsa agropecuaria, ese es un documento equivalente que va a tener que ser documento equivalente electrónico a más tardar el 30 de junio del próximo año. Nos habla de la aplicación del ecosistema de factura electrónica o el ecosistema electrónico a otros procesos. ¿Cuál es muy puntualmente? La nómina. Señores, vamos a tener nómina electrónica en Colombia. ¿Cuándo? No dice todavía, pero la vamos a tener. ¿Cómo operan otros países? Simplemente cuando yo le pago a mis empleados el salario, yo lo timbro o hago una especie de factura electrónica que va de una vez a la DIAN. Y eso en Colombia lo vamos a tener. 2, importación y exportación de bienes, comercio exterior. Ya la exportación está. ¿Qué falta? Meter la importación. Y la importación va a ir dentro del ecosistema de factura electrónica. Y las compras de no responsables a facturar. ¿Qué es lo que pasa con los no responsables a facturar? Si yo no soy obligado a facturar, a mí no me pueden exigir que yo emita factura. Pero yo como comprador sí puedo hacer como una especie de factura de compra de lo que estoy adquiriendo. Entonces está el señor, y yo siempre nombro a don Jorge Pérez, no tengo ni idea quién es, pero siempre lo nombro. Está el señor Jorge Pérez, y él nos obligaba a facturar y tiene una ferretería. Y yo voy y le compro a él allá unos tubos que necesito para una construcción. Y yo le digo, señor Jorge, una factura, por favor. Y él me dice, no, qué pena, es que yo por mi calidad tributaria yo no soy responsable de facturar, pero yo le doy este documentico de soporte, que igual debe tener algunas especificaciones, ¿no? No es que me va a dar cualquier recibo. Y listo, perfecto. Yo le recibí, pero ¿yo qué hago con eso? Entonces, ¿yo qué puedo hacer cuando ya me empiecen a obligar a que todos lo empiecen a reportar como factura electrónica? Yo le digo al señor Jorge, muy bien, señor Jorge, usted me es obligado a facturar, perfecto, deme su RUT, por favor, y yo me voy a mi solución de factura electrónica y le hago una factura por usted. Yo hago mi factura, yo, Juan Carlos Vargas, le estoy comprando a Jorge Pérez unos tubos y él no es obligado a facturar, lo hago por acá. ¿Cuál es la intención de esto? Que seguramente el señor Jorge Pérez se le compra a la empresa A, la empresa B, la empresa C, la empresa D, la empresa E, y todos lo empiezan a reportar, y su monto de ingresos la DIAN observa que ya da para que sea obligado a facturar, lo va a llamar y le va a decir, señor Jorge Pérez, usted tuvo estas compras, estas ventas, por favor, hágase obligado a facturar, actualice su RUT. ¿Sí? Habla el decreto 350 de la sanción a contribuyentes que no emitan facturas siendo obligados. Y esto, por favor, les pido que tengan mucho cuidado. Si yo soy obligado a emitir factura porque mi responsabilidad fiscal y tributaria es esa, emitamos la factura. ¿Qué sanción hay? El cierre del establecimiento. En este momento se está aplicando, yo creo que en este momento está siendo un poquito más laxo por la situación que estamos viviendo. Pero eso no va a durar para siempre, se los aseguro. Entonces, si tenemos que emitir factura por nuestras responsabilidades, por lo que yo vendo y demás, hagámoslo, de verdad. Evitémonos un dolor de cabeza. Habla también de los plazos y deducibles. Por allá la ley de crecimiento había nombrado que no se podía utilizar el POS y que hasta el 30% de lo que yo reportara de costos y gastos podía ser, bueno, que el POS no se podía utilizar, perdón, hago la claridad, como deducible de costos y gastos de renta. Claro, que no se puede utilizar el POS como deducible de costos y gastos para impuestos de renta y de IVA. Y que factura física yo podía hasta un 30% soportar costos y gastos en factura física para la vigencia de este año. Bueno, este decreto lo corrige. Dice, primero, el POS me sirve como descontable de costos y gastos hasta el 1 de noviembre. Segundo, el 30% en factura física va hasta la última obligatoriedad de factura electrónica. Hoy con el proyecto de resolución es en el mes de noviembre, pero, y es una percepción muy personal de Juan Carlos Vargas, y en parte de la compañía de Facturo, es que yo creo que van a extender por lo menos un mes o 2 meses más los plazos del último proyecto de resolución que había. Entonces, posiblemente ese 30% no sé si vaya a aplicar para los últimos 2 meses del año o posiblemente no aplique y ya arranquemos el otro año directamente con el 20%, como está en la ley de crecimiento empresarial. Bueno, vamos a responder la respuesta de la señora Ruth. Perdón, yo voy a mirar que ella todavía nos acompañe.
Creo que por aquí había alguien más. Espero que todavía nos acompañe la señora Rucho. Listo, muy bien. Entonces vamos a responder la pregunta de la señora Ruth. Lo primero es, según el estatuto tributario, ¿quién es obligado a expedir factura? ¿Quién debe expedir factura? Primero, las personas naturales o entidades, personas jurídicas, que ejerzan el comercio. Segundo, quienes ejerzan profesiones liberales o de servicios inherentes a estas. ¿Qué es una profesión liberal? Aquella que requiere un grado de especialización y el sustento de un título académico para poderla ejercer. Ejemplo, los médicos, los abogados, bueno, las diferentes ramas de la medicina, porque yo hablo de médico general, pero están los oftalmólogos, los psicólogos, los odontólogos, etcétera. Los abogados, el sector de la educación, por ejemplo, si yo lo que hago es impartir charlas en modelo de cuenta de cobro y eso me supera ciertos montos a nivel anual, tendré que emitir factura. Y para quienes enajenen bienes producto de actividades agrícolas o ganaderas. El sector agrícola y ganadero es obligado a emitir factura. En personas naturales, cuando las operaciones sean de 5 millones de pesos o superiores. Cuando sean menores, no. Si yo soy persona jurídica, sí así venda 100 mil pesos. ¿Listo? Ahora, listo, respondimos a la pregunta de los obligados a expedir factura. Factura a nivel global. Ahora, factura electrónica. ¿Quiénes son obligados de expedir factura electrónica? Uno, los responsables de IVA e impuesto al consumo son obligados a expedir factura. Dos, personas naturales con ingresos brutos mayores a 3.500 VT del año inmediatamente anterior. Traduce esto más o menos entre 120 y 125 millones de pesos. Si yo el año pasado hice un ingreso superior a 3.500 VT, aprox 120, 125 millones, mejor averigüe para vincularse a factura electrónica, porque debe emitir factura electrónica como responsable a facturar. Los pertenecientes al régimen simple, ya se los había dicho, si yo me inscribo al régimen simple de tributación, debo hacer factura electrónica. Y esta última parte es la mejor. Las personas naturales o jurídicas voluntarias. Si yo soy una persona natural y no me corresponde ahora hacer factura electrónica, pero veo que me sirve para asegurar la continuidad de mi negocio, yo me puedo inscribir. Si yo soy una persona jurídica que no está obligada hoy, pero veo que factura electrónica me sirve para asegurar la continuidad de mi negocio, yo me puedo inscribir. Lo puedo hacer. Entonces, factura electrónica básicamente es abierto para todo el mundo. Está abierto a todo el mundo. Lo que pasa es que hay unos que son responsables hoy y otros que no son responsables hoy. ¿Qué va a pasar de aquí a un par de años? Que todo el mundo va a estar obligado, desde que tenga negocio. Muy seguramente. ¿Por qué? Porque es la experiencia que ya nos dan otros países. México tiene hoy, por ejemplo, 8 millones de contribuyentes. ¿Ustedes creen que todos son empresas? No. Son establecimientos de comercio también. Son personas naturales con un número de ingresos, con un tope de ingresos, perdón. No todos son empresarios, no todos son empresas, pues hablando como del concepto de empresa gran contribuyente, corporación, compañía, no. Los establecimientos también. Y tuvieron que entrar a hacer factura electrónica. Muy bien, calendario por sectores económicos. Este sí ya es por obligatoriedad. Entonces, como ustedes saben, había un calendario por sectores económicos que nos daba una obligatoriedad. De ese calendario que estaba vigente, el último vigente, ¿qué cambiaría al proyecto de resolución que están dando en la DIAN? Todos los que estaban obligados desde el 2019, octubre, noviembre, diciembre, y de enero a mayo de este año, entrarían en mayo, el 4 de mayo. Ah, claro, proyecto de resolución. Segundo, más de 250 sectores económicos y personas naturales obligadas entre junio y octubre mantienen las fechas del anterior proyecto de resolución y de la antigua resolución.
Sectores estatal, financiero y educación para el mes de septiembre de este año. Sobre este calendario es que tenemos una percepción muy particular de Juan Carlos Vargas y de Facturo Colombia, que puede llegar a haber algún aplazamiento, por lo menos de un mes, pero no lo podemos asegurar. Eso no lo podemos asegurar hasta que nos salga una resolución en firme. ¿Por qué lo creemos? Pues porque hoy ya estamos a 23 de abril y la resolución no ha salido y tendrían que entrar el 4 de mayo, todos los que están en mora. Entonces, pues nos parece que es poco tiempo para la misma entidad fiscal. Entonces, por eso creemos que puede haber por lo menos uno o máximo 2 meses en que se corran las fechas. Pero como les digo, es una percepción muy particular nuestra. No queremos comprometernos con decirles si es que van a mover las fechas, no. Una percepción particular por la justeza de las fechas. Ahora, les voy a decir algo, factura electrónica con obligatoriedad en 2020 va a haber. Eso sí se los puedo asegurar. Va a haber en 2020. Que si me toca en mayo, me toca en junio, me toca en julio, es diferente. Que si me tocaba en julio, pero ahora me toca en agosto, pero la va a haber este año. Consejo, de verdad, váyase anticipando. Anticípense, no dejen hasta el último momento. Ahora en un momento cuando les hable de otro tema les voy a contar cuál es el panorama de empresas que deben vincularse a factura electrónica este año. Y créanme que dejar el tema para el último minuto puede ser un problema para nosotros como contribuyentes. Entonces, el consejo que les doy es tratemos de anticiparnos. Miren que vincularse es muy fácil. En un par de horas ya estoy facturando electrónicamente. 2 horas necesito para vincular una factura electrónica. No necesito más. Y puedo arrancar desde 50.000 pesos. No necesito tampoco hacer una gran inversión. Entonces, hagamos la vuelta. Aprovechemos que estamos en la casa en estos días, que me va a ayudar con el manejo de la contingencia de alguna manera y metámonos en este cuento. ¿Listo? Perdón, yo me devuelvo nuevamente a nuestro Facebook y especialmente a nuestro YouTube. Le hago la pregunta a la señora Ruth si le quedó claro el tema de la obligatoriedad y de los regímenes que son obligados a facturar. Si de pronto por el chat nos puede confirmar, le agradezco. Muy bien. Yo mientras tanto voy continuando. Listo, ya les hablé de unos aspectos generales de la factura electrónica. ¿Qué es? ¿Por qué se implementa? Y, o sea, ¿por qué la implementó la entidad fiscal y el gobierno? ¿Por qué la implementó? ¿Por qué tengo que implementarla yo? Pero ahora les voy a dar unos aspectos particulares de la factura electrónica que yo debería tener en cuenta para poder tomar el servicio, para poder arrancar con factura electrónica. Esto no siempre lo tenemos en cuenta. Es muy importante que lo tengamos presente. Claramente, como facturo, es algo que les podemos ofrecer. O sea, nosotros estamos en la capacidad de ofrecérselos a ustedes. Pero, aun cuando no sea con nosotros, es algo que ustedes deben valorar en cualquier solución de factura electrónica que vayan a tomar. Por eso consideramos importante podérselos manifestar. Primero, el almacenamiento y seguridad de la información. Entonces, ustedes saben, y yo se los comenté, que hay una obligación de almacenar hasta por 5 años las facturas que yo hago. Si yo hago más poquitas facturas, de pronto no va a tener problema de abrirle una carpeta en mi computador en cuanto al tema del almacenamiento. Pero si yo hago un poquito más de facturas, tengo que pensar cómo las voy a almacenar, porque las tengo que guardar hasta por 5 años y que sean accesibles, ¿no? Porque en cualquier momento a mí la DIAN me pregunta por una factura de hace 4 años y yo tengo que irme a buscarla. ¿Listo? En el tema de almacenamiento, ¿yo qué les recomiendo? Una solución que les permita consultar esa información en línea, pero que esté en un repositorio en la nube, por ejemplo, o en un repositorio en un data center. Yo les recomendaría eso, para que ustedes no se preocupen por ese tema del almacenamiento. Simplemente hago mi factura, la envío, me la acepta la DIAN, se va a mi cliente, listo. Y yo me despreocupé. Ah, que necesito una factura, sí señor, voy y la consulto en mi plataforma. Y ya, me desentendí del tema del almacenamiento. Y la seguridad de la información. Entonces, está bien guardar la información en nuestros computadores, eso no tiene ningún problema. O en un repositorio nuestro, que tengamos en algún lado. Pero ustedes saben que siempre hay riesgos informáticos. Entonces, también es bueno valorar eso, porque finalmente
es nuestra información. Son las facturas que yo como empresa le estoy emitiendo a mis clientes. ¿Qué pasa si a mí me meten un troyano al computador? ¿Qué pasa si de pronto existe una falla de seguridad en la nube de algún drive donde yo tengo guardadas mis facturas? ¿Por qué no tener la información en un repositorio seguro? Yo simplemente me olvido de eso. Me olvido de eso. Ya no me tengo que preocupar por el tema de almacenamiento y seguridad de la información. Entonces, por favor, soluciones que ustedes vayan a tomar, revisen este tema. Y mejor que se lo incluyan. 2. Yo sé que a veces no le paramos bolas a esto, pero muchas empresas y muchos profesionales incluso sí lo hacen. Yo conozco profesionales independientes que tienen logo. La imagen corporativa, la factura como herramienta comercial. Yo debería tener la posibilidad de poder editar alguna plantilla de la que le va a llegar a mi cliente, porque es que es mi imagen corporativa. Si yo tengo un logo, pues incluyámoslo en la factura. No está de más, es imagen corporativa nuestra. Tenemos empresas pequeñas, casos de la vida real, empresas pequeñas, que a nosotros, por ejemplo, nos han puesto problema porque el color que ellos querían no les aparecía como color corporativo para aplicarle a su factura. Listo, pues ¿qué hacemos? Miremos a ver cómo desarrollamos para incluir la paleta completa de colores y que él pueda escoger con el código de su color y que le salga su color como color corporativo de la plantilla. Es imagen corporativa. Y créanme que eso nos ayuda mucho a generar la manera como los clientes nos ven. Si yo tengo una factura presentable, mi cliente me va a ver a mí de una manera un poco más prolija. Ahora, tengamos en cuenta que también hay diferentes necesidades, ¿no? Si yo me quedo con una sola plantilla base, que yo solamente le pongo el logo y ya, ¿qué pasa cuando yo tengo necesidades diferentes? Por ejemplo, de la exportación. Si yo estoy en un sector como el hotelero, si yo estoy en un sector como el ganadero, si yo estoy en un sector como el petrolero, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las plantillas no son iguales. Yo que debería por lo menos poder ver varias plantillas para yo poder escoger y decir, venga, no, yo me quedo con esta plantilla porque es que de acuerdo a mis necesidades de negocio es la que más se me parece. Evalúenlo, por lo menos. Evalúen poder tener la posibilidad de tener varias plantillas de donde yo pueda escoger y aparte que las pueda personalizar, maravilloso. Que yo le pueda poner mi logo, que le pueda poner mi marca de agua, si la tengo, que pueda ponerle mis datos de cuenta corriente y demás para que los clientes tengan donde pagarme. Todo eso es importante dentro de la construcción de la factura y se los recomiendo que lo tengan en cuenta. Tercero, el delivery digital, la trazabilidad de la facturación. Entonces, yo ya hice una diligencia ante la DIAN, ¿cierto? Que fue la de enviar la factura. La DIAN me devolvió el aceptado. Yo, muy fácilmente, ¿qué podría hacer? Coger mi factura a un correo electrónico y a mi cliente. Primero, ¿ese correo electrónico es seguro? Preguntaría yo. Segundo, ¿yo cómo sé que mi cliente lo recibió? Tercero, ¿mi cliente cómo me acepta o cómo me rechaza la factura en ese correo que yo le estoy enviando? Cuarto, ¿yo cómo llevo trazabilidad de cuándo le emití la factura a mi cliente y cuándo, por ejemplo, se cumplen temas como la aceptación tácita? Si yo mismo soy quien... perdón, espera. Si yo mismo soy quien le estoy enviando la factura a mi cliente, ¿cómo hago esa trazabilidad? Y más empezando, de pronto cuando yo ya tengo un poquito más de cancha en factura electrónica, bien, pero empezando yo cómo hago esa trazabilidad, yo cómo sé todo eso, yo cómo sé que no me equivoqué cogiendo un XML y un PDF de otra factura, porque puede pasar. Si yo hago varias facturas electrónicas y las tengo almacenadas, créanme, es fácil. Yo nombre mal un archivo y coja un XML de una factura que le hice a Alpina y un PDF de una factura que le hice al Quería. Y se la voy a enviar por correo. ¿Qué va a pasar? Me la va a rebotar. Va a decir, no señor, se me está enviando esa factura errada. Porque el XML no corresponde con el PDF. Recomendación, tratemos que la solución que vayamos a adquirir nos incluya el envío, que yo no tenga que preocuparme por eso. Que yo simplemente lo que haga sea generar mi factura, le doy procesar, se va a la DIAN
Él vuelve, pero no vuelve a mí a que yo haga la tarea, sino él vuelve a la plataforma y de ahí mismo se va para mi cliente. Y yo a través de la plataforma puedo revisar, listo, la factura ya se fue, ¿en qué estado está? Listo, ya fue aceptada por la DIAN. Y por parte de mi cliente, está pendiente de aceptar, lo llamo. Oiga, señor Jorge Pérez, usted no me ha aceptado la factura. Ay, sí, señor, qué pena, ya se la acepto. O sí, mire, el señor Jorge Pérez ya me la aceptó. O no, mire, el señor Jorge Pérez me la rechazó. ¿Por qué me la rechazó? Que yo pueda entrar a mirar por qué me rechazó la factura. No, es que habíamos acordado que usted me iba a despachar 100 unidades y me despachó 110. Ay, qué pena con usted. Le hago una nota de crédito por 10 unidades, hago el mismo proceso y yo no tengo que estar pensando en bajar la información y enviarla y después... ¿Sí me explico? Recomendación, que les permita hacer delivery digital, que yo no tenga que preocuparme por enviar la factura, sino que la misma plataforma me la envíe y que ella misma me ayude a hacer la trazabilidad. Eso nos facilita mucho la vida. Que me permita automatizar la administración e integrar la información. Eso es muy importante, que me permita hacer, por ejemplo, descarga de reportes en Excel, que me permita hacer cargas de información en Excel. ¿Qué pasa si yo hago 100 facturas al día y me tengo que sentar todo el día 100 veces a hacer la misma o facturas similares? No, pues que yo pueda diligenciar un formato en Excel y que lo pueda cargar. O lo mismo que la plataforma me da a mí la información en Excel, por ejemplo, que por lo menos en Excel me permita bajarla y que yo pueda ver los movimientos de un periodo específico. Esto es muy, muy, muy importante, sobre todo para los contadores. Lo mismo la integración de la información. ¿Qué pasa si yo hoy no tengo software contable? En Colombia hay 3.500 casas de software, más o menos. Pero el día de mañana yo quiero formalizar un poquito más la manera como hago las cosas y voy y compro un software. Voy y compro un software, cualquiera, el que sea. Y yo no quiero estar manejando esto por acá y esto por acá, sino que todo yo lo haga desde mi software. Importante que su plataforma tenga o su solución de servicio tenga la manera de integrarse con diferentes soluciones de software. Eso es una recomendación que yo hago. ¿Por qué? Porque ya simplemente usted lo que va a hacer es coger, llamar a su solución de software de facturación electrónica y le va a decir, oiga, señor, yo compré el software XYZ y quiero que se integren. Ponga su personal técnico en contacto con el personal técnico de aquí, el señor del software, hagan una integración, cosa que yo haga mi factura y yo no tenga que preocuparme por nada más. Hago mi factura desde mi software, para adelante, entre ellos se entienden. Y a mí me devuelven mi factura aprobada por la DIAN y aprobada por mi cliente. Entonces, eso es muy importante para que por favor lo tengan en cuenta, tanto hoy como a futuro. El famosísimo certificado digital. Entonces, ¿qué les voy a hablar yo del tema del certificado digital? ¿Qué es un certificado digital primero? ¿Qué es esa vaina que todo el mundo me habla de eso? Un certificado digital es como una especie de solución que yo le compro a una empresa avalada por la ONAC, que me sirve para yo firmar distintos tipos de documentos. Esto no es solo para las facturas electrónicas, eso me sirve a mí para cualquier tipo de documento, incluso para temas notariales. Creo que me sirve. Yo quiero hacer virtualmente. El certificado digital tiene un costo aproximado, promedio, de 200.000 o 250.000 pesos. Las soluciones más económicas. Claro está, dependiendo el tamaño de mi empresa y dependiendo el número de sucursales y dependiendo de una cantidad de variables, me puede llegar a costar hasta 900.000 pesos. En Colombia ya han entrado a facturar 100.000 empresas. Ya hay facturando más o menos, bueno, o por lo menos registradas, más o menos 100.000 empresas. De las más o menos 500.000 que se han estimado lleguen a ser factura electrónica. ¿Eso qué quiere decir? Que más o menos el 20% de las compañías ya han empezado con factura electrónica. ¿Quiénes faltan? Más o menos 400.000 empresas. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque yo qué debería tratar de tener alguna solución que me incluya el certificado digital. Y es que resulta que la política de firma de la DIAN a mí me permite firmar de dos maneras. Una, si yo adquiero un certificado digital. ¿Sí? Voy y le pago a la entidad esa que le digo y me vengo y cargo mi certificado en mi computador, en donde fuere, y empiezo a facturar. Esa es una. Y dos, hacerlo con el de mi proveedor tecnológico. Si yo tengo una solución
tecnológica, con proveedor tecnológico, que me incluya su certificado digital, yo puedo firmar mis facturas con ese certificado digital sin necesidad de ir a comprarlo. ¿Hasta cuándo va a estar habilitado esto? Ni idea. Ni idea, porque como ustedes se darán cuenta, hablar de cuatro, por eso les hablaba del número de empresas. Hablar de 400.000 empresas que van a implementar una solución que en promedio vale 200.000 pesos nos da más o menos 80.000 millones de pesos. Entonces no sé hasta cuándo vaya a estar esto habilitado y cuándo se vaya a desmontar. Mentiría si les digo cuándo sé que se va a desmontar el tema. Yo creería que por facilidad de los contribuyentes, esto va a durar y a perdurar un tiempo, va a durar y a perdurar bastante en el tiempo, esa posibilidad que yo lo pueda manejar así. Y hay que tener otra cosa pendiente, que no es solamente que yo adquiera mi certificado digital hoy, sino que el certificado digital se renueva anualmente. Entonces, si yo, por ejemplo, me dije, no, me voy a dar el lapo este año y lo compro y me costó 200.000 pesos, vaya pensando que el próximo año lo tiene que volver a comprar. Por eso, yo recomiendo evaluar o alguna posibilidad, alguna alternativa que se lo incluya. Si se lo incluye en préstamo el del proveedor tecnológico, no se lo va a cobrar hoy. Y si las condiciones no cambian el otro año, tampoco se lo va a cobrar. Y si no cambian en 2 años, tampoco se lo va a cobrar. Si las condiciones se mantienen, él no se lo va a cobrar. Entonces, ¿yo qué les recomiendo? Evalúen una alternativa que les ofrezca el certificado digital del proveedor tecnológico. No se complican ustedes comprando certificado digital. Más ahora que cualquier peso que yo me ahorre es valioso para mí, para mi compañía. Es una recomendación que yo les hago. Evalúen una solución que les incluya el certificado digital en las transacciones. Bueno, perdón. Ustedes se preguntarán, ¿qué pasa con ese tema de la firma si es que me está firmando un tercero? No pasa absolutamente nada. No pasa absolutamente nada. Primero, porque del lado del proveedor, él está avalando empresas para firmarle los certificados, perdón, que pasaron un proceso de habilitación ante la DIAN, que son empresas legalmente constituidas o personas naturales que están inscritas ante la DIAN, lo cual le da un carácter de seriedad, acordémonos, confiabilidad y seguridad y seriedad en las transacciones. Por eso los proveedores tecnológicos, en su gran mayoría, asumen ese riesgo. Comillas, riesgo. Y para mí como contribuyente, ¿qué pasa si me está firmando otro? Absolutamente nada. ¿A qué se limita el proveedor tecnológico cuando pasa eso? Yo hago mi factura en una plataforma, la proceso y la envío. Ese señor, ¿qué hace? Ponerle un sello, porque realmente es eso, a lo que yo estoy procesando. Él le pone un sello que dice la fecha, la hora en la que fue procesada y quién emite ese certificado. Y no más. Él no puede ir a mi plataforma a hacer facturas por mí y a timbrarla. Él no puede hacer eso. Aparte porque la gran mayoría, y para ser un proveedor avalado por la DIAN, tiene que cumplir con una norma que es la ISO 27001. La norma ISO 27001 es la norma más importante, la norma madre en seguridad de la información. Y es muy estricta con las empresas que lo tienen. Si yo cometo una falencia de seguridad siendo avalado por la ISO 27001, a mí no solamente me pueden quitar la ISO 27001, sino que dentro del régimen de sanciones hasta me pueden excluir de proveedor tecnológico. Entonces, un proveedor tecnológico, yo la verdad dudo muchísimo que vaya a ir a cometer un error de estos por una factura de un cliente. ¿Ellos qué hacen? Simplemente sellar. Me procesa factura, la sello, se va. Procesa factura, la sello, se va. Y así. Así funciona el certificado digital de un proveedor tecnológico. Hagan de cuenta que es un notario que está sellando, pero él no está haciendo nada más con su información. Entonces, digamos que eso es lo que sucede con un certificado digital. Hay una simplicidad en los procesos de integración que yo tengo que tener en cuenta. Por ejemplo, y les voy a dar el caso, hay un coco en factura electrónica, ya cuando entramos a hablar del tema factura electrónica, y son las pruebas. A mí hay gente que me ha dicho, no, don Juan Carlos, es que tenemos que vincularnos rápido porque es que esas pruebas yo sé que se demoran. ¿Yo qué le respondo? Tranquilo. ¿Sabe cuánto se demoran las pruebas de factura electrónica con nosotros? Menos de 5 minutos. No se demoran 5 minutos. Cronometrados. No se demoran 5 minutos. Es muy fácil, es muy rápido. ¿Por qué? Porque la tecnología de esas plataformas nos ayuda a que los procesos sean simples, sean fáciles.
a que yo pueda en 2 horas estar facturando electrónicamente. No tenga que hacer un proceso del proceso, no. Sencillo, me vinculo, pago si quiero pagar lo que debo pagar, si no, si voy por una solución que no pague, pues no pago, pero que me ayude a salir rápido y que sea fácil de utilizar para mí, que la tecnología me apalanque el proceso. Pruebas en 5 minutos, configuración 25 minutos. En 30 minutos ya hice mi proceso de pruebas y de configuración. Ya me falta es entrar página DIAN, algunos procesos acá, 30 minutos adicionales. Espero que se actualice. Mientras tanto voy revisando cómo hago la factura. Ahí están las 2 horas. Sencillo. Hasta 2 horas. Sencillo. Lo hago sencillo y ya empecé a facturar. Y por último, este es muy importante, que tenga acompañamiento y soporte pre y postproductivo. Créanme que cuando yo estoy entrando en una solución nueva, no hay nada más cansón que yo tener que entrar a nadar solo. Eso es como cuando yo estoy aprendiendo a nadar y a mí me toca mandarme a la piscina solo. A ver cómo lo hago. Es muy cansón. Es muy cansón y lo digo por experiencia de clientes que han empezado solo su proceso y al final te llaman y te dicen, oye, ¿sabes qué? Ven, ayúdame. Ayúdame porque esto está muy enredado, esto está muy complicado. Habilitarse, por ejemplo, en factura electrónica no es algo supremamente complejo, pero sí es de cuidado. Es de cuidado, es de que yo haga las cosas como las debo hacer. No es complejo, yo puedo seguir un manual, un tutorial, pero desde que lo haga con cuidado. Porque si yo hago algo que no debía hacer, pues ahí se me empieza a enredar el hilo. Y lo mismo cuando ya salí en productivo, que yo tenga donde llamar, que tenga donde escribir, que tenga una plataforma donde poner casos de soporte. Eso es muy importante. Que yo tenga alguien al otro lado de la línea que me apoye. Eso es importantísimo. Y que lo tenga, ojalá de inmediato. Que cuando yo llame esté ahí para mí. Eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque la factura electrónica, aún más, es el alma del flujo de caja de la empresa. Si yo no facturo, no me pagan. Es la continuidad de mi negocio. Entonces yo necesito estar facturando para que mi negocio se siga moviendo. Si a mí se me para mi negocio por no poder facturar, pues quedo fregado. Por eso mismo la normatividad incluye el tema de la contingencia, para que la gente no se pare cuando la DIAN tenga problemas o cuando el operador de facturación tenga problemas. Yo puedo imprimir 20 facturitas y tenerlas ahí guardadas con la resolución de contingencia que me dio la DIAN, claro está. No una numeración que yo me inventé ahí, eso no. Eso no. Con la numeración de contingencia que me da la DIAN. Puedo imprimir 20 facturas y hago mi facturación por mi solución. Ay, que el día que el mantenimiento, que la falla, que el sistema, que no sé qué, listo. Hago mi factura, la envío a mi cliente. Cuando ya se restablezca, el compromiso es que la factura de contingencia debe ir a la DIAN. Así sea por contingencia, cuando se solucione la contingencia, debe ir a la DIAN y hacer todo el proceso. Pero entonces sí, redondeando, el acompañamiento y el soporte. Muy importante eso. Es muy importante para que mi experiencia como usuario en factura electrónica sea la adecuada, sea la que yo quiero tener. ¿Listo? Ahora, todo esto, ustedes dirán, ¿cuántos millones me vale? Como les he dicho y es la tercera vez que les repito, desde 50.000 pesos puedo arrancar. Desde 50.000 pesos yo puedo arrancar. De ahí para arriba, pues dependiendo de mis necesidades. Pero desde 50.000 pesos ya estoy arrancando y teniendo todos estos beneficios. Que si no lo quiero hacer por acá, sino por otro lado, perfecto. Miremos que por lo menos nos incluya esto para garantizar que mi experiencia en factura electrónica va a ser exitosa y que me va a ir bien. ¿Listo? Bueno, perdón, voy a darme una vueltica nuevamente por Facebook y por YouTube. Bueno, hasta el momento no tenemos más preguntas. Muy bien. Ahora les voy a contar. Facturo en vista
la contingencia que estamos atravesando, decidió hacer parte del programa Colombia Emprende e Innova, que es un programa de Impulsa, que es una entidad del Ministerio de Industria y Comercio, y FEDESOFT, que es la Federación de Software de Colombia, la Federación de Empresas de Software de Colombia. El programa se llama Colombia Emprende e Innova. ¿Cómo hicimos para vincularnos a ese programa? Con una oferta especial de beneficios para los empresarios. Si de pronto alguno de ustedes quiere o desea conocer un poquito más de esto, de la oferta especial de beneficios que va a estar vigente durante todo el tema del aislamiento, nos puede ubicar en nuestra página web www.facturo.com.com o en los números telefónicos 495-4044 o 305-940-6600. O también nos pueden dejar su correo electrónico dentro del chat de la sesión. Para nosotros, pues obviamente, poderles contactar posteriormente y contarles un poquito más del tema. ¿Listo? Bueno, antes de leer algunas dudas o preguntas frecuentes, voy a ver si de pronto nos han hecho preguntas. No, hasta el momento no tenemos preguntas. Con lo cual nosotros vamos a compartir algunas dudas o consultas frecuentes que nos hace la gente en otros escenarios. ¿Cuándo estoy obligado a facturar electrónicamente? Todavía no está definido. Falta que salga el calendario de obligatoriedad, porque como estamos hablando de obligatoriedad, falta que salga el calendario que nos diga específicamente cuándo debo empezar. Segundo, si deseo facturar electrónicamente antes de mi fecha de obligatoriedad, ¿lo puedo hacer? ¿Y cuáles son los plazos para ello? Lo puede hacer sin ningún problema. Yo puedo postular una factura electrónica cuando yo decida. Hay un modelo de voluntariedad que está funcionando. Y los plazos para ello, pues lo único que tenemos que tener en cuenta es que cuando yo ya sea habilitado por la DIAN, ya tengo que empezar. Ya no puedo seguir facturando electrónicamente, perdón, físicamente, sino ya debo migrar una factura electrónica. Desde el día que yo le dé a la DIAN para que me actualice mi RUT. Si yo me metí a factura electrónica, después me puedo devolver a factura por talonario, la respuesta es no. Una vez que yo arranco en factura electrónica, no me puedo devolver a facturar por talonario. Ya debo continuar con factura electrónica. ¿Cuánto demora el proceso de habilitación como facturador electrónico? Realmente el proceso de habilitación puede durar 1 hora. Y eso, si las plataformas, tanto la de facturación como la de la DIAN, están funcionando correctamente, puede ser hasta menos tiempo de 1 hora. ¿Cuánto puede valer un software para facturar electrónicamente? Eso es muy variable. Como les digo, desde 50.000 pesos yo puedo arrancar hasta, no sé, implementación de soluciones que me puede costar la implementación 5, 6, 7 millones de pesos y que deba pagar una recurrencia mensual. Eso es muy relativo. Lo expresamos porque es algo que nos han preguntado. Pero eso es muy relativo y ustedes deberían validarlo muy bien antes de tomar una decisión. ¿Hasta cuándo está vigente la política de firma de la DIAN que me permite firmar con certificado digital del proveedor tecnológico? Esto pues no tiene una vigencia establecida y como les digo, no se avisora que vaya a cambiar al menos en el corto plazo, porque pues digamos es algo que está facilitando la entrada de los empresarios a factura electrónica. Nosotros, por ejemplo, dentro de nuestra plataforma, con la cual trabajamos, tenemos ya más o menos 14.500 empresas registradas, de las cuales más de la mitad ya están facturando electrónicamente. Entonces, y todas trabajan con esa metodología. Entonces, facilita al empresario vincularse. Yo creería que eso va a durar un poco de tiempo más. ¿Qué pasa si yo me equivoco al hacer una factura electrónica? ¿La puedo anular? No, no se puede anular. ¿Cómo se anula una factura electrónica? Con una nota de crédito electrónica. Así se anula. Y la nota de crédito electrónica también viaja hasta la DIAN. ¿Cómo sé que una factura electrónica que estoy recibiendo es auténtica y cumple con los parámetros exigidos por la normatividad?
En la representación gráfica es fácil verlo, porque debe tener el código QR, debe tener el código CUFE, que aparece en una parte de la factura, que es un número largo de alfanumérico de números y letras, un código larguísimo de números y letras, los datos de quien factura, de a quien factura y demás. Todo eso yo lo puedo validar fácilmente en una representación gráfica, pero garantizar que el XML es válido y que corresponde a la misma representación gráfica es un poquito más difícil. Yo que le recomendaría revisar alternativas de recepción de facturas con una solución de facturación electrónica, donde les hagan esa validación y ustedes no tengan que preocuparse por eso. Ya interpretar el XML tendría que entrar yo campo por campo a mirar y revisar que en el campo de firma, pues en el signature, estén las fechas correctas y todo. Pero pues la verdad lo que les digo es que es un poco complejo el poder hacer esa validación. Pero yo la puedo hacer. Si aprendo a hacerla, la puedo hacer. ¿Cuándo estoy obligado a iniciar en factura electrónica si soy régimen simple? Si yo soy régimen simple, perdón, y me inscribí antes del 27 de diciembre del año pasado, yo debería empezar ahora el 4 de mayo. Si yo me inscribí después, tengo 2 meses para empezar. Ahora, dentro del calendario que va a salir, es posible que salga alguna normatividad diferente en fechas para el régimen simple, con lo cual habría que esperar también el calendario. Yo estoy hablando basado en lo que salió en Ley de Crecimiento Empresarial y en el decreto 358 del año 2020. Teniendo en cuenta el aislamiento, ¿puedo hacer el proceso de habilitación en factura electrónica de manera virtual? Sí lo puede hacer y además se lo recomendamos. Es preferible que usted no tenga que ir a ningún lado, que no tenga que hacer ninguna diligencia. El mismo proceso DIAN, la DIAN ya lo ha facilitado para que todo se pueda hacer a través de su página web. Todo el proceso se puede hacer de manera virtual. Entonces, no solamente se puede, sino que lo recomendamos ampliamente hacerlo todo de manera virtual y no desplazarse. Muy bien, esa es la presentación. Nos tomamos la hora y media que teníamos estipulada. Voy a ir por última vez a Facebook y a YouTube a ver si de pronto hay alguna consulta. Ve, nos dice en YouTube que no es posible establecer la conexión con el chat. Que por favor volvamos a intentarlo más tarde. Voy a tratar de poner aquí en el chat de YouTube algunos datos de contacto por si de pronto hay alguna inquietud que no se haya podido resolver o que yo no haya visto, porque es que me dice que no me da disponibilidad en el chat. Esto pues para las personas que estamos en YouTube, si de pronto tenemos alguna inquietud, queremos consultar algo y desafortunadamente yo no pude leer la pregunta, no la pueden escalar vía WhatsApp a estos números o a este correo electrónico. Y con muchísimo gusto les vamos a aclarar las dudas e inquietudes que tengan. Si gustan, para quienes están en Facebook, voy a hacer lo mismo. Aunque en Facebook sí está funcionando el chat con normalidad. Pongo un número telefónico y vamos a poner también un correo. ¿Listo? Y con esto, pues ya agradeciendo de antemano su asistencia pues haber dedicado el tiempo que le dedicamos el día de hoy a la conferencia, pues me despido nuevamente agradeciendo